cuando estos hablaban con la verdad. Y recomendaban que los oncólogos deben poner mucha atención en cómo dar la información y qué tipo de información proveer. Ellos decían que pronosticar no es amenazante, que todo lo contrario, los papás lo agradecen. Y también los niños entrevistados también desearon saber su pronóstico. Nosotros estamos haciendo ahorita una entrevista de comunicación y a los niños les gusta tomar decisiones pequeñas, no sobre su pronóstico, pero toman de decisiones que ellos estén involucrados en por lo menos saber que tienen cáncer. Entonces, ¿es difícil para los padres? Sí, sí lo es, pero ellos lo agradecen. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Describir 6 pasos de un modelo que se le llama Spikes para dar malas noticias. Y vamos a hablar sobre las razones para comunicar pronósticos, vamos a describir los métodos para comunicar esto y vamos a hablar cuáles son las metas de cuidado y discutir la planificación del cuidado avanzado. Entonces se pregunta uno, ¿cuáles son las dificultades típicas al comunicar malas noticias? Hay muchas dificultades, sobre todo las barreras lingüísticas que tenemos nosotros. Aunque tenemos mucha diversidad cultural de la cual nosotros ganamos mucha ventaja, sí somos conscientes que cuando no hablan el idioma español se dificulta un poco más la comunicación. ¿Qué deberíamos tener? Traductores. Pero no tenemos traductores calificados, sino que lo que hacemos es, por ejemplo, recurrimos a policías que están en la unidad, a los señores que trabajan con nosotros. Ellos muchas veces saben el idioma y ellos, sin ser traductores calificados, sino voluntarios, nos ayudan a dar comunicaciones difíciles, que a veces el mismo traductor se asusta al tener que escuchar y traducir lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, ¿cuáles son los aspectos básicos de la comunicación, verdad? Bueno, es desarrollar un conocimiento compartido, no pensar que nosotros somos los que tenemos todo el conocimiento, sino que realmente hacer ver que el padre, madre o familiar o el paciente mismo tiene conocimiento y que puede compartirlo con nosotros. Establecer relaciones de confianza mutua, cuidado y respeto. Fíjense que la semana pasada no di clase porque tuve un taller de comunicación justamente en los Estados Unidos y me llevaron a St. Jude. Y bueno, fue un taller impresionante sobre comunicación. 2 días enteros de sol a sol hablando sobre comunicación, ¿verdad? Y hay 12 dominios que un día los voy a compartir, pero recién la teoría la tengo ahorita, entonces no pude pasarlo a diapositivas, ¿verdad? Pero está muy interesante, se parece un poco a esto, ¿verdad? Entonces, una cosa importante es cuando uno da información, como lo vamos a ver adelante, hay que poner sobre la mesa las condiciones en las que el paciente está. ¿Por qué? Porque si el padre o madre tiene que tomar decisiones, tiene que tener justamente las condiciones enfrente para saber qué es lo que va a venir y cómo ayudarlo a orientarse en lo que va a pasar. Entonces, ¿por qué se le llama Spike? Primero porque es como un zapato con púas, o sea, hablar es difícil, ¿verdad? Pero consta de 6 letras para comunicarse efectivamente. Y las 6 letras se pueden ver en vertical, spikes. La primera es sentar las bases, que ahorita vamos a explicar a cada una. La segunda, percepción. La tercera, invitación. La cuarta, knowledge o conocimiento en español. La quinta, emoción. Y por último, subsecuentemente, ¿qué vamos a hacer? Y de acuerdo a esto, vamos a platicar un poquito. Entonces, en el primer aspecto, ¿cómo preparar la conversación antes que los padres nos sentemos? Nosotros, por ejemplo, me llegan a decir, mire, doctora Rivas, me llegan a decir las psicólogas, vamos a hablar con un paciente que recayó su leucemia y va a pasar a paliativos. Entonces le pregunto lo primero, el nombre, ¿verdad? Y tengo las generalidades de la familia. Si son divorciados, yo ya sé que tal vez el padre no va a participar o la madre se queda en casa. Si son, por ejemplo, unidos, van a ser ambos padres. Ahí, si va a estar la familia extensa, van a estar los abuelos también presentes, ¿verdad? Entonces, tengo las generalidades, la reunión con el equipo, revisar esa historia, aunque sea somera, pero algo de saber de ellos, ¿verdad? A veces es bueno saber, por ejemplo, qué religión tienen. ¿Por qué? Porque una religión, por ejemplo, cree en el milagro y la otra religión, la voluntad de Dios. Entonces uno sabe cómo hablarles
y qué decirles de acuerdo a la creencia de cada uno. Entonces, uno encuentra el contexto. Idealmente, tener una habitación privada nos cuesta también a nosotros. No crean que tenemos todas las condiciones. Estamos ahí viendo dónde está desocupado para poder ponernos. Idealmente, sin distracciones. Es muy duro dar la comunicación en la visita porque están todas las 8 familias oyendo lo que vamos a decirle a los pacientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué gente correcta? La gente que sabe sobre la enfermedad, los miembros del hospital y los miembros de la familia. Considerar si incluir o no al niño. Nosotros preferimos cuando damos malas noticias no incluir al niño en un principio, sino que cuando terminamos y los padres aceptan que le hablemos al niño, entonces los psicólogos del niño hablan con ellos. Y si nosotros necesitamos hablar con ellos también. Entonces, nos preparamos el personal y tenemos Kleenex usualmente presentes para que los papás cuando lloren puedan tener una limpieza de su cara. La percepción, el número 2, spikes, ¿verdad? P, percepción. ¿Cuánto sabe el paciente y familia? ¿Qué tal preguntar? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? Cuéntenos, ¿qué está pasando con su familiar? ¿Verdad? Bueno, doctora, fíjese que pasa esto, no entendemos por qué tanta amarillo en sus ojos, ¿verdad? Entonces, le podemos preguntar, cuéntenos, ¿y usted presentía que iba a tener una enfermedad así su paciente? Entonces el señor comienza así, doctora, yo presentía, tuve un sueño y no me gustaba la situación, ¿verdad? Entonces comienza a haber confianza con el oncólogo o confianza con nosotros de paliativistas, ¿verdad? Entonces, en el paso 3, uno invita, ¿cuánto quiere saber el paciente y su familia? Entonces le decimos, por ejemplo, nosotros queremos hablarles a usted de qué está pasando con su hijo o hija. Está bien que le hablemos, quiere escucharnos. Y bueno, hay papás que dicen, doctora, no puedo escucharlos. Entonces interrumpimos la comunicación y mandamos a pedir a otro familiar para que vengan lo más urgente posible. No siempre van a decir sí. A veces los padres no pueden. El paso 4, conocimiento. Entonces simplemente diga la noticia en lenguaje claro y directo. Una vez hace poco estaba en la prensa y vi una caricatura y cabal salía como en chiste una sala de operaciones, ¿verdad? Y entonces el médico salía a hablar con la familia o con los enfermeros y les decía, es que el paciente lo perdimos. Y todo el mundo buscando al paciente donde estaba, ¿verdad? Porque no dicen el paciente murió, ¿verdad? Entonces, lenguaje claro, directo. Evite eufemismo. El paciente ya está durmiendo para siempre. No es sueño, es muerte, ¿verdad? A uno le dice a un niño, a un hermanito, mira, tu hermanito se durmió. Ese niño, estoy seguro que no va a volver a dormir en todo ese tiempo, ¿verdad? Entonces, evitar la ambigüedad. Palabras que sirven mucho. Yo desearía que esto no le pasara a usted. Lo sentimos mucho. Me preocupa que estén pasando esta situación. ¿Cómo lo van a llevar? ¿Verdad? Que el paciente sienta que uno está con ellos. Y cuando los pacientes expresan emociones, está bien que nosotros podamos mostrar nuestras propias emociones. Sin embargo, el paciente no nos va a consolar a nosotros. ¿Se nos puede salir una lágrima? Por supuesto, somos humanos. A veces el dolor es increíble lo que están viviendo, ¿verdad? Que uno cuando los escucha, la sabiduría que tienen, uno no puede evitar que salga una lágrima, ¿verdad? Pero no significa que el paciente o la familia nos va a consolar a nosotros, ¿verdad? Entonces, uno puede decirles, este tipo de información puede ser difícil de escuchar. ¿Cómo se está sintiendo? ¿Seguimos adelante? Entonces, estamos presentes con ellos, escuchamos y estamos presentes. El paso 6, resumir próximos pasos, ¿verdad? Entonces, resumir lo que se discutió al final. ¿Por qué? Porque el paciente, cuando hablemos de duelo, vamos a hablar de las etapas de duelo. Entonces, el paciente, cuando estamos con malas noticias, entra muchas veces en shock. Y en shock no se recuerdan ni siquiera de lo que hablamos, ¿ya? Entonces, al final es bueno resumir y hacer alguna pregunta y volver a recordar cuál es el plan que tenemos. Muy bien, señor. Estamos así. No podemos curarlo, pero queremos darle un poco más de quimioterapia para prolongar su vida y para controlar sus síntomas. ¿Está de acuerdo que comencemos la quimioterapia el día de hoy? Entonces, ustedes resumen el plan, vuelven a unirse otra vez, ¿verdad?
Y entonces, doctora, pero yo siento que mi paciente, mi hijo, va a curarse. Muy bien, señora, yo le hago una propuesta. Caminemos juntos y veamos qué pasa. Si Dios quiere que lo cure, ahí vamos a estar nosotros. Y si no es así, atendámoslo. Evitemos el sufrimiento en él. Entonces, ustedes lo ayudan a no quitarle la esperanza, pero a aterrizarlos a dónde estamos situados, ¿verdad? Y entonces uno tiene que ofrecer mucha seguridad en la conversación, en cuáles son los cuidados que queremos darles y decirles que a pesar de la noticia de que se lo pueden llevar a casa, este hospital no cierra las puertas. ¿Para qué? Para que aún que el paciente no pueda salir de casa, la familia pueda venir a recibir medicina para que pueda manejar el dolor y por eso está la clínica de cuidados paliativos. Entonces, cuando la familia dice, no le digan a mi hijo, ese es un problema, porque el niño sí se da cuenta, el niño sufre. Entonces, comunicar acerca del pronóstico presenta desafíos. Claro que es desafiante, porque a uno le gustaría decir que todos nos vamos a curar, y no es así. La verdad que muchos tenemos pacientes con pura incertidumbre, ¿verdad? ¿Qué hará para el futuro? Muchas veces no lo sabemos. Muchas veces no tenemos a ciencia cierta un porcentaje para decirle a la familia. Sin embargo, en oncología sí se manejan porcentajes porque están más estudiados cada patología que se habla. Algunas de ellas no. Por ejemplo, cánceres no curables. Nosotros tenemos, por ejemplo, los adenocarcinomas intestinales, especialmente de duodeno, que no son operables ni resecables, muy mal pronóstico, y así otros tipos de tumores que realmente no tienen cura. Desde un principio se les dice que pasan a cuidados paliativos, ¿verdad? Entonces, todo esto puede dar preocupación, angustia, pérdida de esperanza, por supuesto que sí, puede dar todo eso. Pero está la respuesta del médico, ¿verdad? Entonces, pensar que los médicos no es justo que eviten discutir el pronóstico. A veces nosotros esperamos que los pacientes y las familias pregunten y las pacientes están en negación y los pacientes no tienen ni siquiera una pregunta para poder hacerla. Entonces tenemos nosotros que actuar dando información, dando educación, ¿verdad? Describen el pronóstico en términos, por ejemplo, demasiado optimistas. Hubo un artículo que no se los traje aquí, pero que, por ejemplo, hablaba que muchas veces los padres ya sabían que iban a morir mucho antes que los médicos les dijeran a los papás que esto iba a pasar. O sea, ellos ya habían visto que con cada médula ósea, que con cada frote periférico que le hacían, la situación de la presencia de blastos, por ejemplo, seguía presente. Y ellos sabían que eso no era bueno. O que le hacen una enfermedad residual mínima y se ve que hay todavía células malignas en ellas, ¿verdad? Entonces ya los padres están conscientes que la respuesta al tratamiento no es la adecuada, ¿ya? Entonces, los papás prefieren saber el pronóstico. La mayoría de los padres requieren esta información, ¿ya? Les ayuda a preparar para el futuro, a tomar decisiones acerca del cuidado. Y sin información realista sobre el pronóstico, usualmente, ¿qué es lo que pasa? Los padres tienden a elegir terapias agresivas al final de la vida. Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos les dan un protocolo experimental. Usualmente, si no tienen todas la información, se podría decir, en la mesa, los padres inmediatamente se van a ir a elegir la terapia más agresiva al final de la vida. Sin embargo, le dice, aún dando esta terapia, el paciente va a morir. Lo más que probable es que el papá diga, mire doctora, queremos un tiempo en que el niño goce de la vida sin tener que estar en el hospital. Así que prefiero llevármelo y estar en casa con cuidados paliativos, ¿verdad? Entonces, a veces se veía que los papás que no tenían pronóstico experimentaban arrepentimientos más tarde cuando tomaban decisiones muy rápidas, bajo falsas expectativas, cuando tomaban protocolos muy severos y que les causaba demasiada complicación. Muchas veces, cuando ya el paciente moría, los padres se arrepentían. Entonces, ¿qué puede pasar cuando uno da la comunicación de un pronóstico? Sí pueden encontrar los padres información perturbadora. Tenemos pacientes, especialmente mujeres, que se desmayan, que hiperventilan, que cierran los ojos. Y lo que hacemos, paciencia. Cerramos
la conversación en un momento y la volvemos a abrir cuando esto pasa. Los dejamos en un momento dado llorar. Los silencios en la comunicación son excelentes porque les da chance de procesar la información. Por ejemplo, señora, tengo una mala información para usted. El nene no vamos a poderlo curar. Y me callo y le agarro la mano. Y llora la mamá y llora. Señora, ¿puedo seguir? Sí, señora, ahora le ofrezco esto. Ta, 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 ta. ¿Verdad? Pero los padres que están perturbados por esta información no están menos propensos a creerla. Aún llorando y aún hiperventilando, quieren saber la respuesta, ¿ya? Eso les da esperanza y paz mental. Alivia la incertidumbre. Entonces, esa comunicación del pronóstico a veces se hace demasiado tarde en el curso de la enfermedad. A veces llevan a cuidados paliativos cuando ya está moribundo, cuando debería ser desde antes, ¿ya? Desde que, por ejemplo, comienzan las metástasis pulmonares en un osteosarcoma. Ya se sabe que este paciente va a estar progresando pronto a un mayor avance de la enfermedad y que va a necesitar de cuidados paliativos. Entonces, ¿por qué no manejarlo conjuntamente, el oncólogo junto con el paliativista, mientras la enfermedad camina? Y no llamarlo únicamente cuando está al final de la vida, cuando ya está falla multiorgánica y cuando ya no se puede hacer nada. Eso sí es válido para intensivo, pero, por ejemplo, para la parte oncológica debería ser antes la llamada del paliativista, ¿verdad? Entonces, reconocimiento temprano del pronóstico está asociado a uso más temprano de hospicios, como en nuestro caso, y de órdenes para no reanimar en caso de adultos, ¿ya? Comenzar conversaciones en el curso de la enfermedad puede ayudar a las familias a tomar decisiones que vayan con más valores personal. Entonces, ¿qué se acerca de la probabilidad de cura? ¿Cuál es el tiempo de vida esperado? ¿Cómo podría ser lo que queda de vida? Son preguntas que uno puede hacerle y decirle a la familia. Por ejemplo, los padres nos preguntan, doctora, ¿cuánto tiempo le queda? Y es importante no dar tiempos. ¿Por qué? Porque se la pasan en el calendario, viendo, ya pasó un mes, quedan 2 meses. Ya pasó 2 meses, queda un mes. Y cuando llega a los 3 meses, pasó los 3 meses, este doctor se equivocó. ¿Ya? Entonces, lo que yo le digo es, no podemos saber cuánto tiempo le queda, pero le propongo, según los laboratorios y las imágenes que hagamos, yo le voy a comunicar cuando sienta que esto se acerca. Y entonces se quedan tranquilos y vamos caminando. Por ejemplo, hoy teníamos una leucocitosis que tenía 300.000 glóbulos blancos. Ya sabemos que se acerca al final, ¿verdad? Entonces ya lo preparamos, lo ingresamos al hospicio, lo hidratamos un poco, aliviamos el dolor, pero preparamos inmediatamente a todos que esto es lo que se va a acercar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podría ser lo que queda de vida? Importante. ¿Cuál va a ser la calidad de vida? Y muchas veces en esta parte le digo, señora, puede ser que cuando lleguemos al final de la vida necesitemos usar la sedación. Por ejemplo, en insuficiencias respiratorias de metástasis pulmonares de sarcoma de Ewing o de osteosarcomas, ¿ya? Estos pacientes no les entra el aire, sufren, se ahogan. Es terrible. O sea, si algo puede ser terrible al final de la vida, es la disnea. Y muchas veces, a pesar de usar morfina, que es la droga que se utiliza, a pesar de ponerles oxígeno, que eso no alivia mucho la disnea, entonces tenemos que pasar a la sedación paliativa. Y se les explica de una vez de entrada a los padres que lo más probable es que al final de la vida vamos a utilizar un poco de sedación para que pierda un poco la conciencia de la falta de aire. No vamos a dar más, ahí se va a quedar hasta que venga naturalmente la muerte. Entonces, siempre que sea posible, hay que considerar los deseos del paciente y su familia. Doctora, mi único deseo es ir a casa. Pues si tenemos una ventana de posibilidad de darle salida a su casa, lo hacemos con medicamentos, ¿verdad? Y digamos, siempre darle apoyo a la familia. Entonces, ¿cómo comunicar este pronóstico? Entonces, uno puede decirle, al pensar en tu enfermedad, ¿qué piensas que es probable que pase en un futuro? Pues no sé, doctora, yo lo veo difícil. Correcto, lo vemos bien difícil lo que está pasando. Esto está avanzando muy rápido. Ese tumor de la cabeza, a pesar de la radioterapia que le dimos, está avanzando mucho.
pensamos que pronto los dolores de cabeza van a ser muchos y pronto los vómitos van a venir y vamos a tener que actuar para tratar de mejorarlo. Entonces preguntamos y damos explicación, ¿verdad? Decirle, pues, que sería útil hablar sobre qué puede haber adelante para ti. Algunos niños preguntan, ¿qué va a pasar, doctora? Y le decimos muy suavemente lo que puede pasar, ¿verdad? ¿Qué significa para ti tu enfermedad? ¿Qué significa que estés separado de tus compañeros de colegio? ¿Qué significa que solo tú de la familia esté enfermo, verdad? Entonces, bueno, a veces los niños quieren hablar, a veces dicen, no, no voy a hablar, y uno entonces declina la invitación de platicar con ellos y uno respeta lo que el paciente quiera. Entonces, comunicar ese pronóstico, pues dar la información y evaluar el tipo de información del paciente y la familia. ¿Será que la familia desea números? ¿Será que con solo explicar que no va a vivir mucho tiempo será suficiente? O decir que tenemos incertidumbre. Y cuando hablamos de incertidumbre es cuando no sabemos los estudios, por ejemplo, de qué está pasando con el resto de partes del mundo. Por ejemplo, ¿cuál sería el porcentaje de un glioblastoma multiforme? Entonces, los glioblastomas multiformes casi no se curan. Entonces, decir, el pronóstico es incierto, pero la mayoría de las veces no se curan. O sea, es una información inexacta, pero podemos hacer lo más exacta posible. Y cuando la comunicación no marcha bien, sucede esto, ¿verdad? Que se enojan y se rompe muchas veces la comunicación. Entonces, cuando la comunicación no marcha bien, puede ser que la familia esté abrumada, que ya no quiere tanta información, o que le han dicho los familiares otra cosa, que se lo lleve, que si se muere en el hospital es en autopsia, y todas las, ya saben, lo que hablan afuera, ¿verdad? Entonces se enojan, se sienten impotentes, desplazados. Y bueno, también nosotros los médicos, los enfermeros que participan en la comunicación, pueden sentir emociones difíciles, ¿verdad? Pueden sentir que los pacientes están contra uno o que uno no les puede quitar las creencias religiosas y que solo las creencias religiosas le creen y no lo que estamos diciendo. No se desesperen. El sufrimiento es así. Uno agarra de lo que uno pueda agarrarse, ¿ya? Entonces, informar y meditar el encuentro. ¿Cómo me fue con las familias? ¿Qué pudo haber aprendido, verdad? Respetar el proceso de la familia y permitir transferir el cuidado a un nuevo médico si la familia lo pide. Muchas veces no tenemos rapport exacto con alguna familia y tenemos que cambiar de cuidador porque así lo desean. Y bueno, no es contra uno, ni significa que uno lo hizo mal, pero muchas veces así es la situación. Entonces, trazar metas de cuidado. ¿Qué estamos esperando de la enfermedad? ¿Cuál es su esperanza? Es cierto, usted cree en un milagro, pero ¿qué más espera que suceda si no ocurre el milagro? ¿Qué metas son alcanzables, de largo alcance? ¿Cuáles son las metas del niño y de la familia? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de cuando se discute estado de reanimación. ¿Se recuerdan que en Estados Unidos a uno lo resucitan, exceptuando que uno haya puesto un informe con un abogado o un informe del hospital que ya está autenticado, que uno no quiere que tenga reanimación cardiopulmonar, ¿verdad? Entonces he visto que las discusiones tempranas usando circunstancias hipotéticas son el cuidado más amable. Por ejemplo, discutir el pronóstico y lograr la comprensión, trazar metas de cuidado a la luz de la comprensión del pronóstico. ¿Qué es buen cuidado? ¿Qué no sería buen cuidado? Y uno puede decir lo siguiente, con lo difícil que es decir esto, señora, a la luz de mi comprensión de la condición médica de su hijo, si su corazón parara, yo creo que eso significaría que él ha llegado al fin de su vida en forma natural. En tal caso, yo recomendaría que él recibiera medidas de confort y no medidas de reanimación cardíaca. ¿Qué piensa de esto, señora? ¿Le parece que tiene sentido? Y esto lo hago yo diario. O sea que eso lo discuto con los padres, especialmente cuando entran a intensivo. Y pongo una hoja en la carpeta de ellos, no resucitación cardiopulmonar, cuando está, por ejemplo, una falla multiorgánica progresiva que no ha cedido al tratamiento convencional que se le tiene a esta entidad. Entonces, cuidado anticipado. Uno puede esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor.
Por ejemplo, señora, a la luz de lo que hemos estado hablando, ¿cuáles son sus máximas preocupaciones? Yo sé que aunque estamos esperando que este próximo plan de tratamiento sea útil, usted sabe que a menudo también es útil empezar a hablar de los qué pasa si no funciona. ¿Usted ha pensado qué pasaría si no funciona el tratamiento? ¿Qué quisiera, señora? ¿Quisiera seguir en el hospital? ¿Quisiera que si no funcionara la lleváramos a casa? Ayúdenos, cuéntenos, ¿qué es lo que está pensando? No perder la esperanza. Y la esperanza no significa vivir, sino que los cambios de fluctuaciones en el curso de la enfermedad del niño se minimicen, por ejemplo. Que la familia tenga esperanza de ciertas cosas, como por ejemplo ir a casa. Que las discusiones puedan llevar a una comprensión rica y a relaciones más profundas. Las esperanzas conflictivas pueden reflejar un proceso de aceptación inadecuado. Y la muerte inminente no significa ausencia de esperanza, pues la muerte puede ser una esperanza de que deje de tener todo el sufrimiento que tenía en vida una persona. Entonces, para ir terminando, nosotros vemos la totalidad de la persona como un ente bio, psico, social y espiritual, que está inmersa en una religión, en una cultura, en una educación y en una sociedad. Y que por lo tanto los objetivos de la medicina son dos grandes, curar y sanar. Pero lo que está en medio, esa intersección, esa incertidumbre, nos lleva a atender el sufrimiento y tratar de mejorar la calidad de vida en lo que nosotros humanamente podemos hacer. Bueno, para terminar, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y estoy segura que muchas de las familias que hemos tenido y que hemos tenido el privilegio de examinarlas y quedarnos después del tiempo, de la hora de salida, para poder llevarles un poquito de amor, confort. Estoy segura que ese gracias, doctor, doctor, yo voy a pedir por usted. Eso es cerrar el círculo de la vida y realmente nos hace mucho más importante no solo saber el último Journal of Medicine, sino saber qué sentimientos tiene la familia cuando está pasando una pena muy grande. Muchísimas gracias. Si hay preguntas, encantado. Muchas gracias. Sí, es difícil, pero realmente cuando uno da situaciones de verdad, con sinceridad y tratando de que la familia tenga la información, uno lo agradece muchísimo. Miren, cuando uno le ha tocado enfermedades en la familia muy cercanas y se da cuenta que el que le vayan a decir a uno algo de lo que está pasando, esa es una bendición, es una garantía increíble, ¿verdad? El poder estar informado sobre lo que está pasando al ser querido, aunque sean difíciles las noticias, ¿verdad? Buenas tardes, doctora. Yo te... Una consulta. Ah, bueno, perdón. Dale, dale. Ay, gracias. Em, pues tal vez es una pregunta como muy personal, pero ¿cómo hace usted para manejar toda esa carga emocional de dar malas noticias todos los días? Sí, Ashley, es una buena pregunta y pienso que uno tiene que cuidarse. Nosotros, por ejemplo, las familias que son difíciles, con extrema pobreza, etcétera, las discutimos en un equipo que tenemos de psicólogos, trabajadores sociales, psicólogos infantiles y paliativos. Y nos reunimos 2 a 3 veces a la semana, 1 hora, para discutir los casos más problemáticos. Entonces, entre nosotros vamos hablando, miren, y pasó esto, y en la comunicación pasó esto. Entonces, uno comparte y se desahoga. Y personalmente, por ejemplo, cuando vengo a la casa,
camino, tengo un espacio para caminar, ¿verdad? Otra gente va al gimnasio, yo en lo personal solo camino y yo personalmente medito. Hago una meditación diaria de unos 40 minutos y eso me sirve muchísimo para mi cuidado mental. Porque hay que cuidarse del burnout. ¿Vani? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué haría o qué se hace en el caso en el que la familia o los padres del niño no quieren saber información? O sea, ¿sí ha habido algún caso en el que no quieran saber nada porque están como en mucha negación? ¿Qué hacen ahí? Sí, Vani, sí existen casos así, pero nosotros tenemos la obligación de informar. Entonces, si esta persona, por ejemplo, no logra captar las noticias malas, les decimos, por favor, nos tiene que dar el nombre de otro familiar porque a alguien tenemos que informarlo. Definitivamente, si la persona no puede, tenemos que recurrir a otro porque hay que informar. Gracias. Leslie, Buenas tardes, doctora. buenas tardes. Usted mencionó que está bien si en algún momento al dar las noticias se nos sale una lágrima. Nos da tristeza, que es normal, ¿verdad? Porque al final somos humanos. Pero ¿hasta qué límite tengo yo de decir, le voy a decir la noticia, la voy a abrazar al papá o le doy la mano? O sea, tengo que marcar un límite, una línea, porque por lo menos sabemos yo me identifico como una persona que soy muy sensible, entonces con cualquier cosita yo ya quisiera ser como abrazar o llorar, no sé, entonces qué Claro. tanto Te tengo comprendo, Leslie. Es muy comprensible y te agradezco que lo estés compartiendo en frente de todos. Nosotros abrazamos cuando hay que abrazar. Yo toco mucho la mano de la persona cuando estoy dando malas noticias, ¿verdad? Y si se me sale una lágrima, pues no importa. Lo que no puede pasar es que ellos tengan que consolarte, ¿verdad? Porque entonces se cambian los papeles. Pero sí una lágrima, que se dé cuenta que uno lo siente de verdad. Un hijo muy esperado, por ejemplo, y que nace con una genopatía, unos padres que han tenido infertilidad durante cuántos años, el hijo deseado, una cardiopatía congénita. Imagínense lo que significa cada cosa, ¿verdad? De ese tipo, ¿verdad? A uno le duele muchísimo, ¿verdad? Y yo creo que es muy válido expresar sentimientos. Y creo, Leslie, que el que expresa sentimientos tiene menos problema de burnout que el que se cae a todas las cosas y que no expresa lo que uno siente. Yo creo que es una cualidad, no una mala práctica, todo lo contrario. Pero como te digo, cuidar que no sea exagerado, tener un límite, ¿verdad? Uno puede abrazarlos y todo, ¿verdad? Y luego saber que uno es el experto y que uno tiene que continuar la comunicación directiva hacia dónde tiene uno que ir. Darles momentos de llanto y momentos, continuamos señora, es bien importante que escuche lo que todavía nos falta, ¿le parece? Uno se seca las lágrimas y continúa. Gracias, doctora. Gracias. Sí, hola, buenas tardes, doctora. Digamos, en el Buenas caso tardes. de pues niños más grandes que ellos mismos se dan cuenta de que pues ya están llegando a un proceso en el que van a fallecer y así, pero los papás no quieren que les informemos y nos preguntan o algo, ¿cómo lo podemos abordar? Sí, la mayoría no quiere, fíjate, perdón, los perros, disculpen. La mayoría dice que no quieren, pero lo que nosotros hacemos es que les explicamos que ellos se sienten muy solos, sin saber que tienen cáncer, que no le vamos a decir lo mismo que a los padres. No le vamos a decir, mira, te queda 3 meses de vida, que no se dice eso, pues, pero no le vamos a decir así, sino que le vamos a decir, por ejemplo, fíjate, Antonio, la situación está dura, tu enfermedad no quiere responder al tratamiento, pero ¿qué te parece, Antonio? Que vamos a continuar viéndote en esta clínica, viendo tus laboratorios y viendo si tienes algo de dolor y te podemos dar un poco de quimioterapia si tú quieres. Y si no, vamos a ir viendo qué va pasando. ¿Te parece, Antonio? Entonces, ustedes le dan una información que no pelea con la creencia de los padres, pero que es un poco realista. Y cuando la situación va caminando más, por ejemplo, tengo una chica ahorita de 20 años con una leucemia refractaria,
Y una hepatosplenomegalia, bueno, descomunal la hepatosplenomegalia que tiene, ¿verdad? Entonces ella sabe que cuando nosotros le decimos no quiere, Evelyn, no quiere esto, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo cómo te va, pero si la próxima vez tienes mucho dolor, te vamos a ingresar, ¿te parece? Entonces vamos caminando con los síntomas, sin decirle toda la verdad, pero sin mentirles, sino que viendo qué está pasando con ellos. Porque no se puede ir en contra de la voluntad de los padres. Gracias, En doctora. otros países les dicen de una vez que van a morir y que queda tanto tiempo de vida. Nosotros aquí no lo hacemos así. Vamos poco a poco. Doctora, en la consulta también, porque eso que nos ha pasado más de alguien en el hospital, que los papás, pues, por la impresión de las noticias se tornan como agresivos o violentos. ¿Cómo qué consejos nos daría para como tranquilizarlos? Pasa eso. Hay muchos padres que no siempre vamos a quedar bien con ellos. ¿Ya? Eso es bien importante saber, que no es, muchas veces no es culpa de uno, sino que es la forma de reaccionar de los padres. Por ejemplo, los problemas que tienen. Nosotros tenemos catalogado a los padres, por ejemplo, del sexo masculino, que es usualmente los que son más agresivos, ¿ya? Entonces, hay papás que se han levantado y han pegado puñetazos a la pared, ¿verdad? Cuando le decimos la mala noticia, damos tiempo, silencio. Y entonces el papá, bueno, doctora, dígame, ¿qué vamos a hacer? Don Francisco, no tenemos qué vamos a hacer. Este es el plan más a corto plazo. Mire lo que ofrecemos. ¿Qué piensa usted? Y se va calmando. Y si sigue bravo, terminamos. Si nos falta el respeto, yo así no puedo seguir. Si usted me falta el respeto, vamos a hacerlo con otro personal de la familia, pero usted no puede hablarnos de esa manera. O sea, darse su lugar, uno. Pero si es uno, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Dejarle su espacio, que le pregunte a Dios por qué. ¿Por qué no vamos a preguntar por qué? No es fácil lo que nos está pasando, ¿verdad? Y no contestarle porque Dios quiere. No es eso lo que quiere oír, ¿verdad? Sino que ¿por qué? Dejarle su espacio, dejarle tranquilo, ¿verdad? Y darnos nuestro lugar, nuestro respeto, pero si es necesario cambiar también de informante. Ana Lili. Sí, doctora, ¿qué tal? Buena tarde. Buenas Creo que va tardes. de la mano un poco con lo que mencionaba una compañera anteriormente que preguntó sobre cuando los padres pues están renuentes por las creencias que ellos tienen. Pero en el caso contrario, si son las creencias nuestras donde estamos acostumbrados, perdón, a decir como Dios tiene el control, primero Dios todo va a salir bien, ¿en qué momento tengo que limitar como la esperanza que damos como médicos a los familiares? Sí, es importante, Ana Lili, ser un poco neutrales, aunque uno tenga una creencia, ¿ya? Y a veces uno tiene que, digamos, aguantarse, ¿verdad? Para no tratar de confundir a la familia. Yo lo que hago es que les digo la noticia con tanto pronóstico, pero al final, si yo sé que Dios le va a dar, por ejemplo, consuelo o una herramienta para agarrarse y caminar, le puedo preguntar, señora, cuénteme, ¿está yendo a su grupo de iglesia? Sí, doctora, ¿qué piensan los señores de la iglesia? ¿Piensa, doctora, que puede haber un milagro? ¿Qué piensa usted de esto con lo que le estoy diciendo yo? Mire, doctora, pues yo voy a tratar de orar, ayunar y ver qué va pasando con mi hijo. Muy bien, señora. Caminemos juntos, ¿verdad? Vamos a ir viendo qué va diciendo Dios. ¿Le parece a usted? Doctora, primero Dios se cure. Eso lo deseamos. Es nuestro deseo. Entonces, la apoyas, pero no describes lo que tú crees, pero le apoyas un poco a lo de ellos y caminan juntos, hasta que ya al final de la vida se van dando cuenta que ya va acercándose. Yo, por ejemplo, hoy ingresé a un nene que tiene 10.000 plaquetas, que tiene 4 de hemoglobina, una hepatosplenomegalia, una contusión pulmonar se pegó con plaquetas bajas, leucemia al final de la vida, y la mamá dice que va a haber el milagro. Y le digo yo, señora, yo lo que ofrezco, le dije yo, es alivio de síntomas. ¿Cuánto tiempo lo deje Dios? No está en mí, señora, no le puedo ofrecer la vida. No, doctora, que va a salvarse. Vamos a ver, señora. Yo le digo que vamos a tratar de hacer lo posible, pero si humanamente no podemos, no es por nosotros, sino porque llegó al final la enfermedad. Eso fue el día de hoy. ¿Verdad? Entonces así. ¿Ok? Gracias, doctora. Creo que sí es difícil, pero gracias por los Sí. consejos. Muy bien, Ana Lili. ¿Flori?
Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Disculpe, yo quería preguntarle bajo su experiencia, ¿cuál es la edad más pequeña, digamos, a la que se le ha tratado de compartir la mala noticia y de qué manera se aborda? Porque, digamos, niños más grandes, quizás se les puede explicar mejor, pero los más pequeñitos, gracias. Es más fácil, Flori, hablar con adolescentes, ya es más fácil. Los niños menores de 10 años ven la muerte con mucho miedo. Todos tenemos miedo, definitivamente, ¿verdad? Pero la separación de la madre y el padre les da un pánico. Entonces, usualmente a estos niños les decimos, vas a ver a mamá y a papá llorar porque tu enfermedad está fuerte, está dura, pero estamos aquí contigo para aliviarte. Y no le está mintiendo uno, sino que le está diciendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero usualmente cuando son arriba de 10 años ya se les puede platicar un poquito más a esto, ¿verdad? Mucho más adolescentes, mejor todavía. Pero los pequeños, nosotros tenemos una fábula donde el gusanito está atrapado en su capullo, ¿verdad? Y el capullo se le explica que es la enfermedad, ¿verdad? Y al final, pues con la muerte se libera la mariposa, ¿verdad? Se muere el capullo, pero se libera la mariposa, ¿verdad? Y eso se lo contamos a los hermanitos para que comprendan que un hermanito va a morir, ¿verdad? Pero que significó la liberación del alma de la mariposa, ¿verdad? ¿Okay? Gracias. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Nos hablamos más tarde para la siguiente clase. Hasta luego. Buenas noches.